Buenos días, chicas y chicos del Colegio Liceo Campestre del grado tercero. Les doy la bienvenida a una nueva semana, a una nueva clase de matemáticas. Me disculpo con ustedes, chicos, porque sé que en las últimas 2 semanas no tuvimos las presentaciones o los videos con audio de forma que yo pudiera explicarles debido a razones y problemas técnicos que tuve con mi computador y con el sistema de grabación. Entonces, pues realmente ese fue como el porqué de esa ausencia, pero pues nada, ya confiando en Dios, ya podremos continuar las clases con la explicación correspondiente. Lo que les decía, me disculpo nuevamente pues porque sé que para ustedes de pronto fue un poco más difícil poder entender todo, pero también manejé pues los temas de forma más sencilla, los temas más simples, digamos que no requirieran una explicación por parte mía. Entonces, igual, cualquier duda o inquietud que les haya quedado de los temas anteriores, por favor, coméntenmela en cada uno de los videos de esta semana para que yo pueda resolverlo en el siguiente video. ¿Listo? Esto con el fin de que pues ustedes puedan tener todas las cosas claras y podamos cerrar ya lo que falta de año con todos los temas y las dudas o inquietudes claras. ¿Listo? Del mismo modo, también recuerden que ya para el día de hoy ya deben de haber enviado pues todo lo correspondiente a la semana pasada, trabajos, actividades, tareas, ¿listo? Pues ¿por qué? Porque necesitamos que yo pueda calificar y pueda tener ya la planilla de notas al día, ¿listo? Eh, Antes de comenzar la clase vamos a darle gracias a Papito Dios, pues porque ya hace 2 semanas que no lo hacemos, entonces pues vamos a comenzar con eso. ¿Listo, chicos? Entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos las gracias por un nuevo día de vida. Te agradecemos porque en nuestra mesa no falta un plato de comida, porque tenemos un hogar, una familia, porque en nuestra familia hay amor. Te pedimos que no nos desampares, que nos des salud, que nos des bienestar, que nos permitas compartir con toda nuestra familia, que nos permitas que todos nuestros seres queridos estén bien. Del mismo modo, que todas aquellas personas que se encuentran enfermas puedan recuperarse y volver a casa. Vamos a decir, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos la fecha de hoy en el cuaderno. Recordemos, estamos a martes 29 de septiembre de 2020. El día de mañana ya terminamos semana, ya empezamos con un nuevo mes y ya a partir de eso nos quedan exactamente como 5 clases y terminamos ya, si Dios nos lo permite, el año escolar. ¿Listo? Entonces por eso les digo que cualquier duda o inquietud que tengan acerca de los temas trabajados hace estas 2 semanas que pasaron, los coloquen en la parte de abajo de los comentarios para que yo las pueda resolver. ¿Listo? Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el tema que vamos a manejar esta clase? Vamos a manejar todo lo que tiene que ver con cuadriláteros. ¿Listo? Cuadriláteros. Van a escribir como título en su cuaderno cuadriláteros. Recordemos que cuadriláteros lleva tilde en la A. ¿Listo? Rápidamente les doy el tiempo para que coloquen el título y podamos continuar con la explicación de la clase. ¿Listo? Rápidamente. Listo, entonces,
Cuando nosotros hablamos de cuadrilátero o de cuadriláteros, nos referimos a que son figuras geométricas, ¿listo? Son figuras geométricas o también le podemos decir polígonos, ¿listo? Polígonos o figuras geométricas que en específico o por lo que se caracterizan es porque tienen 4 lados, ¿listo? Perdón, chicos. Se caracterizan porque tienen 4 lados. Por eso le llamamos cuadriláteros, porque tienen 4 lados. Asimismo, aparte de tener 4 lados, tienen 4 ángulos diferentes, ¿listo? Tienen 4 ángulos y tienen 4 lados, ¿listo? Por eso los llamamos o por eso les decimos cuadriláteros. Entonces, ¿por qué? Porque en geometría es un polígono que tiene o que cuenta con 4 ángulos y 4 lados, ¿listo? Entonces, un cuadrilátero, perdón, en geometría es un polígono que cuenta con 4 ángulos y 4 lados, ¿listo? Siempre, siempre deben tener 4 lados y 4 ángulos. Si no los tienen, no es un cuadrilátero. Entonces, recordemos, la palabra cuadrilátero hace referencia a que tiene 4 lados y 4 ángulos. Copian rápidamente y continuamos. Listo. Entonces, seguimos. Aquí vamos a ver un ejemplo de algunos cuadriláteros, ¿listo? El primero que vemos es el cuadrado. Si se dan cuenta, tiene 4 lados, ¿listo? Esos 4 lados son iguales, o sea, ninguno es más largo que el otro, ninguno es más grande que el otro, ¿listo? Y los ángulos son rectos, ¿listo? Rectos, ¿por qué? Pues porque tienen los mismos lados, o sea, son iguales los lados, por ende, los ángulos son rectos. Si tuviera, digamos que, una forma diferente o de pronto los lados fueran diferentes, también los ángulos serían de forma, pueden ser paralela, ¿sí? Eso depende, varía. Recordemos que la clase pasada también trabajamos todo lo que tenía que ver con ángulos, entonces ustedes ya tienen un poco más claro ese tema. Que veamos que hay ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulos llanos, ángulos agudos, ¿listo? Entonces, hay ángulos agudos, la abertura es mucho menor, ángulo obtuso es mayor que un ángulo recto, pero menor que dos ángulos rectos, ¿listo? Ángulo llano, su abertura es igual a dos ángulos rectos. Entonces, digamos que cuando hablamos de llano es que es completamente digamos que acostado, por decirlo de alguna manera. En cambio, el recto tiene una forma de semi cuadrada. ¿Listo? Rectángulo. Entonces, vamos con el rectángulo. El rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Los verticales son iguales, los horizontales son diferentes. O sea, no tienen lados iguales, sino que tienen 2 lados que sí son iguales, 2 que son iguales, pero los 4 como tal no son iguales. O sea, 2 son diferentes y los otros 2 son totalmente diferentes también. Pero aún así cuenta con 4 ángulos rectos. ¿Listo? O sea, 4 ángulos rectos, así tenga 2 lados de diferente tamaño, para que lo tengan un poco claro. Entonces, si se dan cuenta, el horizontal es un poco más largo, lo vertical es un poco más corto. Por eso se reconoce un rectángulo, porque tiene lados iguales, 2 a 2, y los 4 ángulos son rectos. El siguiente es el rombo. Tiene los 4 lados iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que los lados miden lo mismo.
Yo puedo hacer un rombo de 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Y ahí todos los lados son iguales. Los ángulos no son iguales, no son rectos. Entonces decimos que tienen los lados iguales, para que lo tengan claro, muy claro. Tiene los 4 lados iguales. Seguimos con el romboide. Entonces, tiene lados iguales 2 a 2, lo que hablábamos muy similar o muy parecido al rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, los horizontales son diferentes a los verticales. No se nota mucho la diferencia, pero sí unos son más largos que los otros. ¿Listo? Entonces tiene lados iguales 2 a 2. No tiene ángulos rectos. ¿Listo? Los únicos que tienen ángulos rectos acá es el cuadrado y el rectángulo. Y los que no tienen ángulos rectos son romboide y rombo. ¿Listo? Rombo y romboide. Tienen lados iguales, pero no ángulos rectos. ¿Listo? Rápidamente copian y continuamos con la siguiente explicación. Listo. Ahora vamos con el trapecio rectángulo. ¿Listo? Tiene un solo ángulo recto y no tiene lados iguales. ¿Listo? No tiene ningún lado desigual en, en centímetros o en largo, ninguno es igual. ¿Listo? Todos tienen una medida totalmente diferente en cuanto al trapecio rectángulo. Tiene solamente un ángulo recto. Digamos que en los anteriores hablábamos que tenía 4 ángulos rectos. En este caso solamente tiene un ángulo recto. Para que lo tengan claro. Importante que en esta parte de la explicación ustedes hagan la tabla tal cual aparece. ¿Qué quiere decir? El nombre, el dibujo y la explicación. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se confundan. Si no pueden hacer la tabla, entonces escriben el título, hacen el dibujo, la explicación y siguen con el siguiente elemento. El siguiente es trapecio isósceles. ¿Listo? ¿Qué pasa con este trapecio isósceles? Tiene dos lados no paralelos iguales. ¿Listo? Tiene dos lados no paralelos iguales. ¿Listo? En este caso, si ustedes se dan cuenta, los horizontales, uno es más largo que el otro. Pero cuando hablamos de los verticales, nos damos cuenta que concuerdan, o sea, que son igual de largos. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos y decimos que tienen dos lados no paralelos iguales. ¿Listo? Vamos con el siguiente. El siguiente es el trapecio escaleno. En este caso no tiene ningún lado igual ni ningún ángulo recto. ¿Listo? O sea que ninguna medida o ninguno de los anchos o largos se parecen entre sí. Todos son totalmente diferentes, tanto los horizontales entre sí como los verticales entre sí. Por ende, tampoco tiene ningún ángulo recto. En este caso, ¿qué podría tener esa figura? Podría tener un ángulo agudo o podría tener no solamente un ángulo agudo, ¿listo? Pero como tal, ángulo recto no tiene. Copian rápidamente y continúan. ¿Listo? Continuamos. Vamos con la
actividad en clase. Entonces colocan como título actividad en clase. Les voy explicando punto a punto. Lo resuelven en casa, toman fotos y envían cuando ya tengan todo resuelto. ¿Listo? Rápidamente colocan como título actividad en clase. Listo. Continuamos. El primer punto dice, colorea. Entonces, nos indican qué es lo que debemos colorear. Entonces, de azul, los rectángulos. Recordemos, los rectángulos van de color azul. De verde, los rombos. De rojo, los cuadrados. Recordemos, cuadrados tienen todos los lados iguales. Rectángulos tienen los horizontales iguales y los verticales iguales. O sea, horizontal y vertical son diferentes, pero entre sí son iguales. ¿Listo? Rombos también tienen los 4 lados iguales. De amarillo los romboides. ¿Listo? Entonces, azul los rectángulos, verde los rombos, rojo los cuadrados y amarillo los romboides. En esta parte de la actividad, a continuación la imagen que les voy a mostrar, ustedes la deben dibujar tal cual en el cuaderno. ¿Qué quiere decir? Tal cual están los dibujos, la tienen que dibujar ustedes. Si tienen posibilidad de imprimirla, recortarla y pegarla, lo pueden hacer también, no tengo ningún inconveniente. La cuestión y el caso es que debe estar coloreados los rectángulos de azul, los rombos de verde, los cuadrados de rojo y los romboides de amarillo. Esta es la imagen. Como se muestra en el ejemplo, los cuadrados es lo que vemos coloreado de rojo, de verde son los rombos, de azul los rectángulos y de amarillo los romboides. ¿Listo? Recordemos. Entonces, el siguiente es una especie de cohete que debo dibujar tal cual está y colorear rojo los rectángulos, rojo los cuadrados, azul los rectángulos, amarillo los romboides y verde los rombos. El siguiente es una persona, lo mismo. El siguiente es un submarino, el siguiente es como una flor y el siguiente es una casa. ¿Listo? Entonces ya saben, rojo, cuadrado, azul, rectángulo, amarillo, romboides, verde, rombo. Como les decía, si tienen la posibilidad de imprimir y pegar, lo pueden hacer, si no tienen que hacer cada uno de los dibujos tal cual aparecen aquí en la presentación. ¿Listo? Les doy tiempo para que copien y continúen. Listo. Entonces, segundo punto. ¿Qué nos dice el segundo punto? Debemos marcar con una X la opción correcta. ¿Listo? Entonces, ¿con qué debemos marcar? Con una X. Entonces nos dan 3 preguntas y 4 nombres de diferentes figuras geométricas. Entonces, primero les voy a leer las preguntas. Dice, tiene 4 lados iguales. La segunda pregunta es, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Y la última es, ¿tiene ángulos rectos? Entonces, ¿tiene 4 lados iguales? Dan la opción sí o no. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Dan la opción 4, 2 o 0. Y la última pregunta dice, ¿tiene ángulos rectos? ¿Sí o no? Entonces, tienen que escoger una opción de cada una de las que da para cada pregunta. Entonces, ¿tiene 4 lados iguales? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los elementos o las figuras geométricas que nos dan? Nos dan el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Entonces nos dicen, cuadrado, ¿tiene 4 lados iguales? ¿Sí o no? Ustedes miran cuál es la opción correcta. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? 4, 2 o 0. Entonces miran cuál sería la respuesta apropiada. ¿Tiene ángulos rectos? Sí o no. Marcan solamente una de las opciones con una X. Bien marcada, bien bonita. Hacen la tablita bien organizada en su cuaderno. Les doy tiempo para que copien y continúen.
Listo, ya deberían de copiar. Vamos con la tercera pregunta o el tercer punto. Dice, observa los siguientes cuadriláteros y escribe su nombre. Les dan tres opciones diferentes. El rosa, el morado y el azul. Tres figuras diferentes a las cuales deben mirar qué o cuál es su nombre. Ya lo vimos, ya lo trabajamos en clase, entonces no tienen excusa alguna. Recordemos, ¿cuáles figuras? La que está de azul, la que está de morado y la que está rosada. ¿Qué debemos hacer? Escribir debajo el nombre de cada uno. Hacen ustedes bien bonito el dibujo en el cuaderno y debajo escriben el nombre de cada uno. ¿Listo? Copian rápidamente y continuamos. Copian rápidamente. No se demore. Listo. Continuamos. Entonces, ahora van a colocar como título cuerpos geométricos. ¿Listo? Después de estos puntos, 3 puntos de la actividad, van a colocar como título cuerpos geométricos. Rápidamente, no se demoran. Recordemos tanto esta de la actividad del tema pasado, o sea, del que acabamos de ver, que era todo lo que tenía que ver con cuadriláteros, como de esta de cuerpos geométricos deben mandar las fotos, ¿listo? De los puntos ya resueltos. Rápidamente colocan como subtítulo cuerpos geométricos. Les doy tiempo para que lo coloquen y continuamos con la explicación. Listo, entonces, ¿qué nos dice que es un cuerpo geométrico? Dice que los cuerpos geométricos son los elementos que ocupan un volumen en el espacio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? O sea, que ocupan una parte o una parte o un espacio en, eh, pues, perdón la redundancia, en el espacio. ¿Listo? O sea, es todos aquellos elementos o objetos que ocupan o que tienen un volumen dentro del espacio, desarrollándose por lo tanto en 3 dimensiones, alto, ancho y largo, y están compuestas por figuras geométricas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuerpos geométricos, también podemos hacer referencia a figuras geométricas. Las figuras geométricas son un poco más sencillas, mientras que los cuerpos geométricos son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque se ve el alto, el ancho y el largo de cada una de ellas. O sea, ya manejamos dimensiones. En cambio, en las figuras geométricas no se maneja como tal 3 dimensiones, sino solamente una. ¿Listo? Entonces aquí manejamos 3 dimensiones diferentes, que es alto, ancho y largo. En cambio, cuando hablamos de figuras geométricas, aparte de que solamente vemos una cara de la figura geométrica, no trabajamos como tal esas 3 dimensiones. ¿Listo? En cambio aquí sí, porque aquí también vemos diferentes caras de el cuerpo geométrico. Copian rápidamente y continúan.
Listo, continuamos. Van a ver el siguiente video. En los comentarios va a haber o va a estar el link para que lo puedan ver y puedan entender un poco mejor a qué me hago referencia o a qué hago referencia. ¿Listo? Entonces les voy a dar el tiempo para que vean el video y ya continuamos. ¿Listo? Rápidamente. Recuerden en los comentarios está el link para que lo puedan ver. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos pues de los cuerpos geométricos, también nos referimos a que lo podemos distinguir o diferenciar por tres partes esenciales. ¿Listo? Entonces, rápidamente copian y ya les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, como les decía, un cuerpo geométrico se puede distinguir por tres elementos o por tres partes esenciales, que es las aristas, los vértices y las caras. ¿Listo? Las aristas, los vértices y las caras. Cuando nosotros hablamos de aristas, nos referimos a esas líneas que unen el cuadrado o la pirámide o el cubo, ¿listo? El cubo, la pirámide o el prisma. Son esas líneas que unen o que forman el cuerpo geométrico. Vértices son todas aquellas uniones que encontramos dentro del cuerpo geométrico, bien sea un cubo, una pirámide o un prisma. Y caras son las que nosotros vemos, como se muestra en la imagen, son las que están pintadas de azul. Entonces, caras, al ser un cuerpo geométrico, lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo de esos que nosotros armamos normalmente, ustedes se dan cuenta que cada cara tiene, tiene diferente color. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de cara. O sea, que las caras del cubo serían las que nosotros vemos de diferente color, las que vemos de blanco, de amarillo, de rojo, dependiendo del cubo. Los vértices son los punticos o las uniones que se dan y las aristas son las que permiten unir punto con punto. ¿Listo? Es como la forma más sencilla de que ustedes entiendan a qué me refiero cuando hablo de aristas, de vértices y caras. Aristas, las líneas que unen los vértices y caras, las que forman tanto las aristas como los vértices. ¿Listo? Lo que les decía, como el cubo que uno arma normalmente. Las caras es los colores que vemos. Los vértices son cada una de las uniones o de los bordes y las aristas son las líneas que permiten formar ese cuerpo geométrico. Copian rápidamente, hacen el dibujo, importante que lo hagan tal cual está aquí en la presentación y continuamos con la siguiente explicación.
Listo. Continuamos. Entonces, vamos con la actividad en clase. Lo mismo, escriben como título actividad en clase, les explico los puntos, lo resuelven ustedes mismos, envían las fotos bien sea al correo o al WhatsApp, califico, saco nota. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud que tengan acerca de este tema o de los dos temas pasados trabajados la semana pasada y la antepasada, lo dejan en los comentarios, con eso yo lo resuelvo en el siguiente video. Recordemos que este viernes salimos a vacaciones y regresamos hasta el siguiente lunes. No este que viene, sino el siguiente. De ayer en 15. Volvemos a clase. ¿Listo? Entonces rápidamente como título, actividad en clase. Listo, vamos con el cuarto punto, el primero de esta parte, pero el cuarto en general. Entonces, ¿qué debemos hacer en este cuarto punto? Observar y realizar. ¿Listo? Entonces, nos dan tres cosas que debemos hacer. ¿Qué hacemos en este punto de la actividad? Lo mismo que hemos hecho en las anteriores. Pasamos tal cual se ve al cuaderno. Es un poco complejo. Piden ayuda a papito, a mamita, a algún tío, tía, abuelita para que les ayude y que tal cual se ve en la imagen. O si no, si les queda fácil, pueden imprimirlo y pegarlo. Entonces, la primera opción nos dice encierrar los vértices. Entonces, nos dan un cuadrado, nos dan una pirámide y eso es como una especie de, ay, se me olvidó, como, se me fue la paloma, chicos, como una especie de rombo, es ay, se me fue el nombre, em, como un diamante, una especie así, ¿listo? Entonces, nos dan esas tres opciones. A esas tres debemos de encerrar los vértices. Encerrar, ¿listo? No colorear, no reteñir. Encerrar los vértices de cada uno. La siguiente nos dice, retiñe las aristas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Con otro color diferente, reteñimos las aristas, de forma que yo pueda evidenciar cuando ustedes me manden la foto que fue lo que retiñeron. ¿Listo? No van a escoger el color más clarito, traten de escoger el color más oscuro que más se note y que más resalte. En el último debemos contar las caras. ¿Listo? Qué pena. Contamos las caras para que lo tengan claro. Las contamos y escribimos en la parte de abajito de cada uno cuántas caras tiene cada uno de ellos. Eso es lo que debemos hacer. Primero, encerrar las vértices. Segundo, reteñir las aristas. Y tercero, contar las caras. En cada uno nos dan figuras diferentes. ¿Listo? Rápidamente copian y continuamos. Listo. Continuamos. Entonces, el quinto punto dice, completa el cuadro. Completa el cuadro. Nos dan tres, que es número de caras, número de aristas y número de vértices. ¿Listo? Entonces nos dan tres diferentes casillas y nos dan tres diferentes dibujos o tres diferentes cuerpos geométricos. Recordemos, la primera es número de caras, segunda número de aristas, tercero número de vértices. La primera nos dan un cubo, en la segunda nos dan, perdón, en la primera nos dan una pirámide, en la segunda nos dan un cubo y en la tercera nos dan
Entonces, en la primera nos dan una pirámide, en la segunda un cubo y en la tercera una pirámide pentagonal. ¿Listo? Entonces, un cubo, una pirámide, un cubo y una pirámide pentagonal. Entonces, de cada una de ellas, ¿qué debemos hacer? Colocar el número de caras, digamos, de la pirámide, el número de aristas de la pirámide y el número de vértices de la pirámide. En la segunda debemos colocar el número de caras del cubo, número de caras de aristas, perdón, del cubo, número de vértices del cubo. Y en la última debemos colocar el número de caras de la pirámide pentagonal, el número de aristas de la pirámide pentagonal y el número de vértices de la pirámide pentagonal. ¿Listo? Entonces recordemos, pirámide, cubo y pirámide pentagonal. Rápidamente copian, hacen el cuadro bien bonito y continuamos. Entonces, recordemos, espérenme, que ahora no sé. En este, entonces, hablábamos de que nos tocaba hacer primero encerrar cada una de las vértices, encerrar, ¿listo? No se les olvide, es muy diferente cuando yo hablo de reteñir a encerrar a cualquiera de esos, para que lo tengan presente porque muchas veces uno se confunde. Bueno. Entonces, en la primera nos daban un cubo, una pirámide y nos daban un octaedro, ¿listo? Octaedro, perdón. En la de retiñe las aristas nos daban una pirámide, nos daban un paralelepípedo, nos daban una pirámide y nos daban, ese otro tiene un nombre de, esperen, lo tengo en la puntita de la lengua. Esa es una especie de pirámide rectangular, ¿listo? Es como una especie de pirámide rectangular, una pirámide y un paralelepípedo, ¿listo? Y en la última nos daban, esperen, discúlpenme porque es que estaba como malita de la garganta. Y en el último nos daban una pirámide, nos daban un prisma pentagonal y nos daban una especie de prisma triangular, ¿listo? Entonces, una pirámide, un prisma octagonal o un prisma pentagonal, es más que todo un prisma pentagonal y un prisma triangular, ¿listo? Para que tengan claros los nombres de cada una de las figuras. Vamos con el sexto punto. ¿Qué debemos hacer en el sexto? En el sexto debemos encerrar los objetos según la clave. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Encerrar los objetos según la clave. ¿Cuál es la clave? Nos dan tres colores diferentes: verde, rojo y morado. ¿A qué equivale el verde? A los cubos. ¿A qué equivale el rojo? A las pirámides. ¿Y a qué equivale el morado? A los prismas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nos dan 5 objetos diferentes. Nos dan una especie de collar, nos dan una lámpara, un libro, como un borrador o como un borrador y nos dan un dado. Importante en esta parte, si tienen revistas, busquen un ejemplo de cada uno, lo recorten y lo peguen, o si ustedes quieren dibujarlo, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces recordemos, la clave es verde para los cubos, rojo para las pirámides y morado para los prismas. ¿Qué debemos hacer? Encerrar. Entonces, cogemos y miramos el primero, el collar. ¿Qué puede ser? Cubo, pirámide o prisma. Yo digo que es un... ¿Qué creen ustedes? Tienen que mirar cuáles. No les puedo ayudar porque es una actividad para evaluar los conocimientos. ¿Qué tan claro les queda? ¿Listo? Por ejemplo, en el dado, yo diría que es un cubo, por ende lo encerraría con verde. Pero cada uno de ustedes responde según lo que entendieron durante la clase y según ahí veré si les quedó claro o no. Si no les quedó claro, recuerden dejar el comentario en la parte de abajo para resolver cualquier duda o inquietud que tengan.
¿Qué elementos nos dan? Un collar, una lámpara, un cuaderno, un libro. Eso es como un borrador y un dado. Rápidamente hacen el dibujo, escriben y continuamos. ¿Listo? Listo, continuamos. Entonces, ya con esto, ay no, esperen que me falta un punto. El séptimo, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos hacer en este séptimo punto? Debemos leer el siguiente texto. ¿Cómo se llama este texto? Se llama Las pirámides. Entonces nos dice, en el antiguo Egipto, las tumbas de los faraones eran construcciones muy altas y tenían forma de cuerpo geométrico. La tumba más alta fue construida para enterrar el faraón Keops. En esta construcción participaron miles de personas y trabajadores durante casi 25 años para colocar más de 2 millones de piedras. ¿Qué debemos hacer? Después de leer este texto, debemos responder y, o sea, leemos, observamos la imagen y respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué forma tiene la tumba de Keops? Recordemos que aquí nos habla de una pirámide. Primero nos dice que en Egipto las tumbas para enterrar los faraones eran construidas muy altas y que tenían la forma de un cuerpo geométrico. Nos toca mirar qué forma o qué cuerpo geométrico es al que se refiere. También nos decía que la tumba más alta fue construida para enterrar al faraón Keops, en la cual participaron miles de personas y las cuales trabajaron durante casi 25 años para colocar más de 2 millones de piedras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya leímos esto, ahora observamos la imagen y luego respondemos. ¿Qué forma tiene la tumba de Keops? Debemos copiar todo el punto en el cuaderno, hacer el dibujo de la tumba de este faraón y luego responder la pregunta rápidamente y continuamos. Listo. Entonces, con esto damos como finalizada la clase, chicos. Lo que les decía al principio, me disculpo por las 2 semanas que estuvimos sin la explicación. Realmente se me salía de las manos, tuve un problema, unas fallas técnicas con el computador, con el tema del sonido, pero pues nada, aquí estoy nuevamente. Si Dios quiere, si Dios no lo permite, así será durante las 4 o 5 semanas de clase que nos queda. ¿Listo? De nuevo, cualquier duda o inquietud que tengan sobre los temas anteriores lo escriben en los comentarios de este video y yo con gusto se lo resuelvo en la siguiente clase. ¿Listo? No olviden enviar las fotos o bien sea al correo o al WhatsApp para que yo pueda calificar la actividad y poder sacar una nota. Que tengan un resto de día muy bonito, que Dios los bendiga, les mando un abrazo grande y nos vemos mañana con ciencias naturales y dentro de 15 días con matemáticas. Recordemos que dentro de 8 no nos vemos porque salimos a semana de receso. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga.